puedo asegurar. Ay, sí, que me da la paranoia. Bienvenido entonces a este tercer taller del segundo ciclo de talleres de Reactiva e Impulsa tu Negocio, que organizamos desde la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y como saben, este día venimos a hablar de modelos de negocio y sobre todo de nuevos modelos de negocio. Así que nos acompaña Francisca Costa. Si me equivoco, eres encargada de cartera de proyectos semilla y también de Open Startup. Entonces, tiene un cargo muy largo, de la incubadora de Open Chef de la Facultad de Ciencias y Matemáticas. ¿Estoy correcta ahí con eso, Fran? Sí, ¿No me está olvidé bien la ningún información, cargo? muchas gracias. Sí, también. Que nos va a hablar hoy, Fran, de Lean Startup, que es una de estas metodologías de estos modelos de negocio. Así que, sí, como siempre, vamos a tener una pequeña presentación, unos 20 minutos, media horita. Luego vamos a dejar también un rato de dudas, de preguntas, de que puedan exponer también por sus casos, como viene siendo habitual. Sin más, Fran, si quieres proyectar, si quieres empezar. Bueno, muchas gracias. Voy a esperar, a ver. Primero tengo que confirmar que se vea. Me imagino que ya se ve porque Estamos ya viendo, pero aprendimos. ahí sí, estamos viendo perfecto. ¿Sí? ¿Se ve la Perfecto. pantalla completa? ¿Se cargó? Yes, todo perfecto. Ya. Bueno, entonces voy nomás, ¿o no? Sí, todo bien. ¿Sí? Ya. Bueno, primero darles la bienvenida a todas y todos los asistentes. Muchas gracias por estar acá. Espero que disfrutemos de este ciclo de talleres. Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Francisca Costa, como muy bien lo dijo Carmen. Primero soy ingeniera civil industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y también me desempeño como encargada de la cartera de proyectos de Open Chef, que es el Centro de Innovación y Emprendimientos de la Facultad de también la Universidad de Chile. Me pidieron las chicas que les hablara sobre Lean Startup, así que les voy a contar en esencia la teoría, les voy a mostrar un par de herramientas que les pueden ser muy útiles y luego vamos a dejar el espacio de preguntas abiertas de todo tipo. Cuando hagamos las preguntas, sí les pido que se puedan, bueno, presentar con su nombre, contarme si es que tienen un emprendimiento o no y en qué fase identifican que este está. Entonces, bueno, para comenzar, el Lean Startup es una metodología usada en el proceso de concepción y diseño de sistemas, productos, servicios, cuando sabemos el problema y creemos que sabemos la solución. En la fase anterior, cuando usamos la metodología de Design Thinking, nosotros sabemos el problema, pero aún no sabemos la solución. De hecho, para eso es esa metodología de Design Thinking. Luego, cuando comenzamos a usar la otra metodología, Lean Startup, nosotros ya sabemos el problema y creemos que sabemos la solución. Eso es en esencia el motivo por el cual vamos a usar esta metodología. Entonces aquí les explico con un breve y muy simple diagrama que primero vamos a situarnos en esta parte del proceso cuando hay un problema y yo diseño una solución en base al empatizar, definir, idear, prototipar y testear. En efecto, lo que yo hice fue identificar un problema y diseñar una solución y tener una solución que yo creo que es la solución. Por lo tanto, cuando llega este momento, yo necesito usar Lean Startup, esta metodología, para validar lo que yo creo que es la solución. Luego podemos ver acá entonces en este diagrama que yo identifiqué un problema, diseñé la solución con una metodología ágil que se llama Design Thinking y luego en la etapa posterior también diseñé, y es lo que voy a hacer ahora con el Lean Startup, un modelo de negocio. ¿Para qué? Para definir mis preguntas de base que yo tengo que hacerme y ser capaz de responder para poder validar la hipótesis de solución que tengo en mente. Entonces, para validar la hipótesis de solución, ¿qué vamos a hacer? Estudiar todas las variables del sistema, producto o servicio que pretende ofrecer
mi idea de negocio, mi emprendimiento, y luego analizar si todo esto satisface efectivamente las necesidades de nuestros clientes y usuarios. Aquí me voy a detener porque quiero que se entienda muy bien que tenemos pilares de base. Uno de ellos y el principal son nuestros clientes y o usuarios. Aquí es importante igual hacer la distinción que los clientes son todas esas personas a quienes nosotros hemos identificado como quienes tienen la necesidad y a la vez estarán dispuestos a pagar por contar con una solución que les resuelva esa necesidad. Luego también hay otro grupo a quienes les llamamos usuarios, que también hacen uso de esta solución y a quienes también se les satisface la necesidad, sin embargo ellos no pagan. Esa es una distinción de concepto y también puede ocurrir que el cliente pague para que el usuario use y tenga acceso a la solución. En efecto, el mensaje principal de este slide es que para poder validar la hipótesis de solución, tenemos que estudiar todas las variables que involucran a lo que nosotros queremos proponer y ofrecer al mercado, y luego analizar y comprobar muy bien que esto en efecto resuelve la necesidad, el problema que tiene nuestro cliente. Si la solución no lo resuelve, entonces estamos perdidos, no podemos tener negocio, porque ¿a quién se lo ofrecemos? ¿A quién se lo vendemos? ¿Quién paga por eso? Bueno, entonces en base tenemos el paradigma anterior de que vamos a validar la hipótesis de solución. Entonces ahora vamos a usar una de las herramientas que existen en esta metodología, que se llama Lean Canvas, que es básicamente un lienzo, como ustedes pueden ver acá, que también se le conoce como modelo de negocio, que tiene muchas secciones, 9 en total, y que se van rellenando una a una para poder definir el modelo de negocio, que es la base, son las preguntas base que vamos a responder para cumplir con esto. Aquí tenemos, se va rellenando de izquierda a derecha y de afuera hacia adentro. Entonces tenemos, primero vamos a resolver el problema, vamos a responder, perdón, el problema, el segmento de clientes, la solución, la ventaja especial, las métricas, los canales, la propuesta de valor única, y luego estas dos de abajito que son la estructura de costos y el flujo de ingresos. Ya, entonces estábamos validando la hipótesis de solución, para eso vamos a definir el modelo de negocios que nos va a dar la base de las preguntas. ¿Qué nos vamos a preguntar? Lo primero es si hay un problema. Definitivamente tiene que haber un problema y ese debe haber sido el motor principal por el cual se nos ocurrió una idea de negocio y quisimos armar un emprendimiento. Luego vamos a identificar y seleccionar para quién o quiénes hay un problema. Luego vamos a definir cuál es la solución que proponemos para resolver ese problema y luego vamos a identificar cuáles son las mejores soluciones que hay actualmente en el mercado. Para hacer esto se usan técnicas como la investigación de mercado, donde tú buscas toda la información que tengas disponible y si no la tienes disponible, busca los medios de acceder a ella, perdón, por ejemplo, con entrevistas de todas las empresas, organizaciones privadas o públicas u otro tipo de entidades que en la actualidad estén ofreciendo algo similar a lo que tú tienes en mente. Y aquí la idea es que puedas identificar muy bien por qué funcionan en el mercado, por qué tienen posicionamiento en el mercado, quiere decir que por qué si yo me voy a conversar con una amiga o un amigo, un familiar y le nombro esta marca, esta empresa, la van a reconocer, que es lo que los usuarios, los clientes identifican como algo muy bueno de esa empresa, y vas a anotarlo para saber qué cosas te conviene, entre comillas, copiar. O sea, tu idea no pretende ser una copia, por supuesto, en ningún caso de nada, pero sí siempre es bueno tener como consideración en base a las cosas que en el momento están funcionando, porque igual por algo están funcionando. Y luego la otra pregunta que te vas a hacer es ¿por qué mi solución es mejor que las mejores soluciones que hay actualmente en el mercado? O sea, haces la investigación de mercado, identificas muy bien a las empresas, organizaciones, entidades que en este momento venden mucho y solucionan muy bien los problemas de los clientes, y luego dices, ¿por qué mi solución debería funcionar mejor que lo que ya hay? ¿Cuál es mi ventaja? Luego vas a definir cuál es la propuesta de valor, y esto es a ratos difícil de definir, pero cuando lo logras hacer muy bien ya te da
te da mucha ventaja, un vuelo impresionante, y es responder al cómo mi solución genera valor para mis clientes y o usuarios. Y esta pregunta, ¿por qué te la tienes que hacer? Porque de esa forma tú vas a poder ofrecer algo que tus clientes estén dispuestos a pagar, que en el fondo vean un valor. Aquí también es importante hacer una distinción que precio no es lo mismo que valor. Precio es cuando tú cobras un valor monetario, y el valor es cuando tú le agregas algo, puede ser una sensación, una emoción, una facilidad, son distintas. Pero en este caso, la respuesta que tú tienes que encontrar es cómo mi solución genera el valor para mis clientes y les impulsa a interesarse por mi producto o servicio que yo estoy tratando de ofrecerles en el mercado y que estoy tratando incluso de posicionar en el mercado. Luego entonces también va de la mano, como ya les mencionaba, el por qué mis clientes estarían dispuestos a pagar por mi solución. Luego, que son las dos últimas, vamos a responder el cuánto debo cobrar por mi solución, y esto ya es en los periodos ya más avanzados de validación de la hipótesis de la solución, pero aún así hay que responderlo, y es cuánto debo cobrar por mi solución, que no es lo mismo que cuánto voy a cobrar. ¿Por qué? Porque el cuánto debería yo cobrar por mi solución se basa en la estructura de costos, es decir, yo voy a identificar todos los costos, todos los gastos que yo tendría que hacer para poder proveer de este producto o servicio, y entonces ahí puedo estimar un precio mínimo. Ahora, esto tiene que igualmente ser compatible con el cómo y cuánto van a estar dispuestos a pagar mis clientes por mi solución, porque una cosa son los costos, gastos, y otra cosa es la disposición a pagar de tu cliente y o usuario. Bueno, en este caso ya dijimos que los clientes son quienes pagan, entonces la disposición a pagar de tus clientes. Por supuesto que van de la mano, porque la disposición a pagar va a depender también de cuánto valor le genera la propuesta de solución, cuánto lo necesitan, y a la vez cuál es el mínimo que yo puedo cobrar para que mi negocio sea viable en el tiempo. O sea, por supuesto que yo no voy a poder cobrar eh, menos que lo que me cuesta echar a andar la máquina. Eso se da por sentado, ¿no? Pero igual, aún así hay que hacerse todas estas preguntas. Ya, entonces vamos a dejar eso un ratito de lado, porque esa es la base. O sea, ya, sabemos el problema, creemos que sabemos la solución, entonces vamos a validar la hipótesis de solución en base al Lean Canvas, que es el modelo de negocios que nos define las preguntas. Ya, todo eso podemos hasta este momento asumir que lo sabemos muy bien y que hicimos ese trabajo ya de responder a todo eso y entender. Entonces ahora vamos a estar en una segunda fase en que vamos a simular el método científico y esta es la esencia de Lean Startup, para crear, medir y aprender una y otra y otra y otra vez. Por eso también se llama metodología ágil al Lean Startup, porque es una metodología que pretende ser muy rápida en el tiempo y a la vez muy iterativa, con el propósito de ir optimizando la propuesta de solución en base a las validaciones y aprendizajes que vamos haciendo con nuestros propios clientes o nuestros potenciales futuros clientes. Entonces aquí, para detenerme y para que se entienda bien, que en el fondo yo les puedo decir que esta es la diapo más importante de todas, es que vamos a tener una idea de solución. Vamos a tener que crear esta idea de solución de forma que sea tangible para nuestros posibles clientes. Se las vamos a entregar a los clientes para que ellos la usen, vean sus funcionalidades, la toquen, la prueben, vean todo lo que sea, escuchen lo que sea necesario para comprobar esa creación. La van a codificar, nosotros les vamos a pedir retroalimentación. Aquí hay muchas técnicas, por ejemplo, las entrevistas, los focus group, que en el fondo sería condensar a muchas personas, muchos asistentes en un mismo momento del tiempo y pedirles que nos den las impresiones. También generar instancias de feedback, en que tú le dices, bueno, ¿qué te pareció? Le preguntas simplemente qué te pareció, qué te gustó, qué no te gustó, si tú tuvieras la posibilidad de cambiar o mejorar algo, qué sería y por qué. Ahí vamos a como codificar esto.
en base a la retroalimentación de los propios clientes. Luego vamos a medir todas las respuestas, vamos a registrar y analizar todas las respuestas, y en base a ello vamos a generar aprendizajes, que eso es lo más importante de todo. En base a los estados de aprendizaje, quiere decir, en base a las repeticiones que hayamos hecho de este proceso iterativo del crear, medir, aprender, vamos a ser capaces de ir creando soluciones cada vez más óptimas. En primer lugar, vamos a tener simplemente una idea de solución que vamos a tener que validar a través, por ejemplo, de la creación de una simple entrevista, que en realidad no es simple, pero que en temas de gestión y logística podría llegar a ser más sencillo. Luego vamos a obtener aprendizajes y vamos a tener que volver a crear. En esa vez, cuando ya hayamos tenido la idea y hayamos aprendido de la idea, podemos ahora validar, crear una prueba de concepto para validar el concepto de la solución, si conceptualmente funciona en el mercado. Otra vez repetimos, medimos, aprendemos, adquirimos un mayor grado de conocimiento de aprendizaje y ahora podemos hacer una maqueta. Un ejemplo de maqueta voy a inventar algo muy extremo, por ejemplo, un edificio. Podría usar tallarines, podría usar los mismos palitos de maqueta, podría usar los legos. En el fondo es una versión muy sencilla de lo que proponemos como solución, pero esta vez ya más tangible. Y lo mismo, se la entregamos a nuestro cliente, le pedimos que la use y que nos dé su retroalimentación. Juntamos toda esta información, la procesamos, la analizamos, obtenemos aprendizaje y otra vez repetimos. Ahora, ¿cuáles serían las diferencias de estos diferentes estados de creación dependiendo del nivel de aprendizaje? Simplemente la dificultad y el costo que te genera a ti como emprendedor, emprendedora, el crearlo. O sea, validar una idea es muy simple. O sea, quiero decir, no es tan simple en realidad en la práctica, pero digamos en ejecución sí, o sea, tú puedes comentarle de simple palabra a la persona en qué estás pensando y ya puedes obtener feedback. La prueba de concepto lo mismo. La maqueta te va a ser más barata que un prototipo. El prototipo ya pretende tener funcionalidades que se puedan probar en el momento y que sean... bueno, eso, probar las funcionalidades. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de un producto, hacer una versión muy pequeñita de tu producto a mínima escala, que la persona a quien tú identificaste como cliente la pueda usar, probar, e incluso identificar las fallas que hasta ese momento puedes llegar a tener. Y luego, perdón, y si hablamos de un servicio, por ejemplo, una aplicación o un servicio estilo Netflix, también puedes hacer una maqueta bueno, en digital en este caso, de cómo serían las vistas, de cómo le parece a la persona lo que está viendo, si le es intuitivo acceder a ella, si le parece lindo, los colores le gustan, son llamativos, le llama a usarla. Por ejemplo, si estamos hablando de una aplicación, un juego, tú le puedes mostrar una imagen de cómo se vería la aplicación al ingresar a ella por primera vez y tener que registrar. Entonces tú le podrías preguntar a esa persona si le parece fácil de usar, si entiende lo que le están solicitando, y ahí de nuevo medir el feedback, aprender y volver a iterar. Y ya en la última fase de creación ya hablamos de un producto mínimo viable, que esto ya es cuando queremos validar técnica y comercialmente nuestra solución y estamos hablando de algo que se va a comercializar. O sea, tú ya hiciste todo lo anterior, iteraste un montón de veces con otra herramienta que vamos a revisar ahora después de que termine de hablar de esto, hiciste todo lo anterior y dijiste, ok, aquí yo tengo una hipótesis de solución que hasta el momento he comprobado que sí me va a funcionar, que se ajusta a las condiciones del mercado, a las condiciones de mis clientes y por lo tanto yo voy a poder generar al menos una venta. Entonces vas a hacer un mínimo producto viable. ¿Y por qué se llama así? Porque es un producto que es viable en la comercialización, pero que está al mínimo costo posible y que tiene las funcionalidades únicas y esenciales de momento para tú poder seguir iterando, pero esta vez ya en una fase de comercialización. Hasta ahí es todo en esencia y es lo más básico y simple del Lean Startup, que no por ser básico y simple tiene que ser poco valorado, porque esto es lo que tienen que saber. Y ahora les voy a mostrar, perdón, se me fue una herramienta muy útil para reforzar todo lo que estábamos revisando.
Aquí pueden ver una herramienta que se llama Validation Board o tablero de validación, que está creada por Lean Startup Machine, que ustedes pueden ver, bueno, primero está en inglés porque este es el original y quería mostrárselos así tal cual es, que tiene 3 secciones. Esta es la primera de planteamiento de las hipótesis básicas. Esta es la segunda, se las voy a explicar en más detalle a continuación. Esta es la segunda de diseño de experimento y esta es la tercera de resultado. Por supuesto que comenzamos con la primera. Aquí ustedes pueden ver que tienen 3 hipótesis, la del cliente, la del problema y la de la solución, que son los pilares fundamentales del Lean Startup y de la validación a la que estamos sujetos en este momento. En el planteamiento de la hipótesis, primero en la fase inicial, cuando recién vamos a comenzar a usar esta herramienta, si nos parece adecuado hacerlo, vamos a plantear la hipótesis de quiénes van a ser nuestros clientes y de cuál es el problema o necesidad no resuelta u oportunidad no abordada que les afecta directamente a ellos, a ellas, a los clientes que hemos identificado. Aquí dice un mensaje que no se recomienda proponer una idea de solución en la primera fase de iteración porque puede sesgar tus ideas después de haber hecho una validación. Entonces, en la primera sección del tablero de validación, en la primera vez que vayamos a iterar, vamos a definir como hipótesis quiénes creemos que son nuestros clientes y cuál creemos que es el problema que les afecta a esos clientes. En la segunda etapa de diseño del experimento vamos a escribir, esta es una herramienta para poder hacer también en equipo, entonces se puede hacer, por ejemplo, se puede imprimir este lienzo y puedes usar post-it. Entonces, en esta fase de diseño del experimento vamos a escribir todas las hipótesis que creemos que afectan a la idea de solución y que tienen que ser validadas. Aquí vamos a poner la hipótesis que tiene más riesgo, es decir, que nos puede, que tanto sea validada o invalidada, que nos puede generar el mayor costo, la mayor pérdida de recursos, tiempo, dinero, si es que está errada. Luego vamos a definir el método que vamos a usar para validarla. Por ejemplo, entrevistas, por ejemplo, focus group, por ejemplo, vamos a lanzar una campaña en Instagram, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña maqueta y vamos a juntar a 10 personas y les vamos a decir que la usen, que la toquen, que prueben si es que se les rompe. Ese es un método de validación. Y luego vamos a definir los criterios mínimos de éxito. Por ejemplo, el número mínimo de personas con las cuales podríamos decir si funciona o si no funciona el producto. Pueden ser 10 personas. El tiempo mínimo de prueba que van a tener, la cantidad mínima de usos que vamos a necesitar. Aquí entonces lo importante es la hipótesis que nos genera mayor riesgo, y entiéndase riesgo como pérdida de cualquier tipo, tiempo, recurso, en general todo se traduce en dinero al final, el método que vamos a usar para la validación y los criterios mínimos que nos van a permitir definir si esto está validado o no. Después la tercera y última sección dice Get out of the building, que en el fondo te llama a hacer todo este experimento fuera del edificio, en el fondo fuera de las 4 paredes del mundo ideal, sino que tienes que salir al mundo real, a enfrentarte al mercado, enfrentarte a tus potenciales clientes y llevar a cabo el experimento. Si una hipótesis está invalidada, eso quiere decir que tienes que volver a iterar acá, pivotar más bien. Eso quiere decir que vas a tener que repensar a tu cliente, es decir, a repensar la hipótesis de quiénes son tus clientes o del problema que les afecta, y si está validada, es decir, lo que tú creías que era cierto para que tus clientes y problemas se mantengan y en el fondo sean ellos, sigan siendo eso, si está validada, entonces lo que tú vas a hacer es tomar la segunda hipótesis más riesgosa y volver a experimentar. Puedes redefinir el método, puedes redefinir los criterios mínimos de éxito, pero tienes que volver a salir al mundo real
y volver a probar. Y entonces, para repetir este último punto que es importante, vamos a ir definiendo las hipótesis, cliente, problema, solución. Aquí vamos a diseñar el experimento, vamos a definir las hipótesis más riesgosas en relación a lo que hemos asumido como clientes, problema, solución. Vamos a llevar a cabo el experimento fuera del edificio. Si está invalidada, tenemos que volver a repensar, y es decir, pivotar, y nos vamos a la segunda, tercera, cuarta columna. Tenemos que volver a repensar a nuestros clientes, problema y solución, y si está validada, quiere decir que esto estaba bien, pero que tenemos que validar ahora la segunda, tercera, cuarta hipótesis más riesgosa. ¿Por qué tomamos las más riesgosas? Porque, de nuevo, son las que nos harían perder más dinero, más tiempo, y en estas fases de emprendimiento el tiempo igual es importante. Por eso, de hecho, usamos metodologías ágiles. Bueno, y la segunda, y esto ya es para terminar y para dar pie a todas las preguntas que pudiesen haber surgido de lo que les comenté, es que este mapa de empatía es una herramienta complementaria que les puede ayudar a definir a sus clientes y a los segmentos de clientes. Aquí me quiero detener y definir muy bien qué es un segmento de cliente. En el mundo real hay muchísimas personas de variadas formas, personalidades, gustos, etc. Cuando nosotros agrupamos a un segmento de clientes, identificamos a un grupo de personas que comparten algo, que tienen algo en común. Algunos como formas de agrupar a estas personas es, por ejemplo, la edad, que también te puede llevar a los momentos de la vida en los que estás. Por ejemplo, en general, los estudiantes universitarios son entre los 18 y los 28 años, entonces ahí tú puedes ver que el estilo de vida es muy diferente a una persona que puede tener 50, que puede no tener hijos, pero, por ejemplo, comparémosla con una persona que tiene familia, entonces su estilo de vida es muy distinto. Un criterio podría ser la edad, otro criterio podría ser la región, el país, la región donde vive, porque hay aspectos culturales que determinan también el estilo de vida, los intereses y las necesidades. Otro puede ser la situación o el acceso, situación socioeconómica, es decir, te puede determinar muchísimo la disposición a pagar. Una persona que gana, ojalá nadie gane esto, pero 100.000 pesos, estoy inventando, puede estar poco dispuesta a pagar 50, que vendría siendo la mitad de su sueldo por un producto, pero una persona que al otro extremo gana 100 millones de pesos, 50.000 pesos puede ser muy poco y estaría muy dispuesta a pagar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los segmentos de clientes son grupos de personas que comparten algo en común y que los criterios pueden ser, por ejemplo, las edades, los estilos de vida, la ocupación, los niveles socioeconómicos, los lugares geográficos donde viven, el país también por culturalmente. Ya, en base a todo eso, vamos a usar esta herramienta que es el mapa de empatía para definir a nuestros segmentos de clientes. Otra cosa importante es que al momento de definir una solución, vamos a definir siempre la solución en esencia, que es la más importante, digamos, pero si es que en una etapa posterior tenemos ánimos de expandirnos, escalar, podríamos llegar a identificar más de un tipo de cliente, y eso no está malo, de hecho eso existe en muchas empresas reconocidas a nivel mundial. Ahora, lo importante es definir muy bien a cada tipo de cliente y ajustar muy bien cada tipo de solución que vas a ofrecer. Para eso vas a definir, por ejemplo, qué piensa y siente. Esta es una herramienta, como lo había dicho antes, y para reforzarlo, complementaria. Esto no es lo definitivo, incluso puede ir variando en el tiempo, pero puede ser una buena guía. Entonces, ¿qué piensa y siente? ¿Qué ve? ¿Qué resultados espera? ¿Qué esfuerzos hace? ¿Qué oye? ¿Qué dice y hace? Ya. Por ejemplo, el que piensa y siente situémonos en la basura, que es un tema del que se habla mucho hoy en día. Entonces, una persona que vive cerca de un vertedero te podría decir qué piensa y siente, que piensa que hay muchísima basura y que esto le hace mal a las personas que transitan cerca de ahí y que se siente mal físicamente por el olor y porque visualmente le incomoda también. ¿Qué ve?
mucha basura a su alrededor y a muchas personas en una posición que demuestra para tu cliente en este caso, que demuestra que están incómodos. ¿Qué dice Yase? Dice que hay mucha basura. ¿Y qué hace? Intenta recoger la basura que tiene a su alrededor todas las veces que puede. ¿Y qué oye? A sus vecinos, amigos y personas con las que vive decir lo mismo que lo que ella o él piensa. ¿Qué esfuerzos hace? También lucha contra esto, toma medidas diarias, pero ve que no es suficiente y qué resultados espera, un lugar completamente limpio. Eso podría ser un poco utópico, pero así vamos construyendo, ¿ya? En otros casos lo mismo, por ejemplo, las personas que adoptan una alimentación vegana, de algo que también se habla mucho hoy en día, ¿qué piensa y siente? ¿Qué piensa que quiere mejorar su alimentación? Que ve a muchas personas consumir carnes y lácteos y huevo, que en el fondo son alimentos que no entran dentro de la dieta vegana. ¿Qué dice Yace? Bueno, le comparte a sus amigos y amigas oralmente recetas o formas de poder adoptar o ajustar tu dieta a un estilo de vida que sea más compatible con el veganismo. ¿Y qué hace? Consumir solamente productos en base a plantas. ¿Y qué oye? A sus amigos comentar sobre este tema, a sus amigos decir que les gustaría disminuir, por ejemplo, el consumo de carne. ¿Qué esfuerzos hace? Se preocupa de su alimentación semanalmente, entonces va al supermercado y hace sus compras, o va a La Vega, o va a ferias libres, y qué resultados espera, que al menos su círculo más cercano pudiese tener una alimentación más consciente y que pudiese no quizás no adoptar como ella o él la alimentación 100% vegana como tal, pero sí que pudiese disminuir por lo menos como máximo una vez el consumo de carne a la semana. Entonces así vamos construyendo distintos perfiles de personas que te van haciendo tener un cliente. Ya, aquí se me fue, pero esto ya sabía que me iba a pasar. A modo de conclusión, el Lean Startup es una metodología ágil que se usa cuando sabemos el problema y creemos que sabemos la solución, es decir, cuando necesitamos validar una hipótesis de solución, cuando queremos minimizar el riesgo e incertidumbre que nos supone ingresar al mercado, y entiéndase como riesgo e incertidumbre la probabilidad de, por ejemplo, no lograr vender nada porque nadie necesitó nuestro producto o servicio. Luego también usamos la metodología ágil en base a la creación, medición y aprendizaje constante y reiterativo, con el objetivo de cada vez ir aprendiendo más y más y más y más y crear soluciones más óptimas. Eso sería en esencia. Les agradezco mucho por su atención y ahora demos todos los espacios a preguntas posibles. Carmen y Antonia, les hago una consulta. ¿Algo Sí, más que haya dime. que decir de momento? Yo creo que ¿O podemos damos? dejar unos minutos, creo que ha estado todo muy claro. O sea, teniendo en cuenta que es un tema más o menos complejo y que hay que tener cierta base teórica. Así que yo creo que podemos dejar unos minutos de espacio para que puedan mandar sus preguntas por el chat, puedan también abrir su ¿Ya? micrófono y contarnos si quieren ahondar en algún aspecto o algún aspecto le quedó menos claro, quieren contar también cuál es su emprendimiento y en qué lo quisieran aplicar. Yo creo que podemos dejar unos minutos para estas reflexiones. Ya, súper. Y también como acotación decir que si a alguien le gustaría volver a revisar alguna slide de apoyo, me avisa y la compartimos. Dejé de compartir, es más fácil, así nos vemos. Sí, así nos vemos un rato. Animarlos también a poner la cámara porque es raro como hablar a una letra. Bueno, igual Pero hay algunas personas que compartieron su imagen, eso ya es superísimo. innovador, es innovador. Entonces, no sé si tienen alguna duda, pueden dejarla en el chat, pueden también abrir su micrófono si quieren. Eh, Porque sí que yo creo que también es mucho contenido y necesita ser también un poco digerido. Como siempre, también os vamos a enviar el vídeo con la exposición, con el taller, para que lo tengáis también a mano. Aquí vienen las preguntas, porque Enrique Ya, dice, ahí lleva bueno, una pregunta. primero que muchas A gracias por ver, la sí. presentación.
y si podrías desarrollar un ejemplo rápido del panel de validación. Ya. Regálenme 10 segundos porque quiero abrir Por supuesto. la herramienta gráfica. Pero no me está resultando. Para que así la revisemos como tiene que ser. A ver, usar pantalla completa. Ah, ya, lo voy a hacer acá. Entonces, voy a compartir, sí. Que esto creo que me da acceso directo. Ahí se ve, ya. Se ve, ¿verdad? Se ve perfecto. Ya, y aprovechemos eso sí. Enrique, tú habías hecho la pregunta, ¿no? Si es que me puedes comentar, puede ser por el chat o hablado, si es que tú tienes una idea de negocio o algún emprendimiento en el que estés trabajando actualmente, quizás podemos tomarlo de base, no copiarte la solución, pero sí quizás trabajarlo. ¿Me escuchan? Bajito, sí. Enrique, tal vez es más fácil si es que lo escribes por el chat, porque creo que probaste el audio hace poquito y te escuchamos muy, muy bajito. Sí. Dale, dale. Ahí va. Bueno, esperemos que está escribiendo su Sí, pues, respuesta. como una pregunta debe ser un poco más larga, ¿no? Sí, es mejor, es mejor. Démosle un segundo para que pueda escribir su respuesta en el chat. Bueno, parece que se lo está tomando muy en serio. Parece que está escribiendo, que está escribiendo con detalle. Bueno, obviamente igual siguen llegándonos mensajes de felicitaciones, Fran, por la presentación. Ah, muchas gracias. Ojalá que les haya servido, que les sirva en el futuro. Oye, espera, yo no veo muy bien acá qué pasó. Voy a volver a compartir. Enrique, ¿estás ahí? Ayúdame. De repente, si es que quizás está escribiendo y hay otra pregunta y la contestamos por mientras. Ah, ya, ¿no? Llegó la pregunta. Aquí está, aquí está. Sí, Enrique Méndez dice, estoy con un proyecto en la incubadora Santiago Innova. El proyecto que desarrollamos es mobiliario modular para viviendas de espacios reducidos por medio de conectores en impresión 3D. Ya, no estoy segura, eso sí, ¿faltará la pregunta que me querías hacer o eso era el contexto? Es un ejemplo lo que pedía para desarrollar el ejercicio. Ya, maravilloso. Muchas gracias, Enrique. Sí, vamos a poner entonces vamos a tomar de ejemplo lo que nos dice Enrique. Entonces tenemos que imaginémonos que nos estamos desarrollando un mobiliario modular para viviendas de espacios reducidos de 50 metros cuadrados por medio de conectores en impresión 3D. No soy muy experta en esto de los conectores en impresión 3D, pero voy a asumir algunas cosas a modo de desarrollar el ejemplo. El mobiliario modular, entendámoslo para este ejemplo como containers, que se van a establecer como viviendas en espacios muy reducidos de 50 metros y dejémoslo hasta ahí para simplificar. Entonces vamos a tener containers que queremos disponer en espacios reducidos de 50 metros cuadrados. Entonces, si comenzamos a usar el método de validación, ya lo hicimos entre comillas mal porque tenemos la solución, pero igual en base a ello definamos el cliente. Ya, supongamos que nosotros tenemos a un grupo de personas que viven en espacios reducidos. Vamos a poner un ejemplo aún más extremo y vamos a suponer que identificamos a un grupo de personas que viven en campamentos, que en efecto son espacios muy reducidos. Ese es nuestro primer supuesto.
Nuestros clientes son personas que viven en campamentos en Santiago de Chile, en espacios muy reducidos. Luego tendríamos que definir cuál es el problema en base a este grupo de personas a quienes hemos identificado como nuestros clientes. Por ejemplo, que necesitan una vivienda, que estamos hablando de campamento, entonces veamos que necesitan una vivienda que tenga mejores condiciones para enfrentar, por ejemplo, el frío en el invierno, que una media agua que antiguamente se usaba mucho. Entonces, el problema aquí es las condiciones en las que viven. Necesitan, ¿cuál es el problema? Que viven en condiciones malas y por lo tanto necesitan mejorar la infraestructura del lugar donde viven. ¿Cuáles podrían ser las hipótesis más riesgosas? Por ejemplo, o sea, todo se nos va a la basura, entre comillas, si es que las personas no son capaces de pagarlo. Estamos hablando de personas que viven en, como modo de disclaimer, al hacer supuestos estamos igual haciendo como varias, entre comillas, prejuicios que en cierto punto están mal, sí, pero que son supuestos que tenemos que luego validar. Entonces nunca son una verdad absoluta. Ya, entonces un supuesto una hipótesis súper riesgosa sería que la persona, primero, vamos a decir, la persona es capaz de pagar. La otra hipótesis riesgosa podría ser que la persona sí necesita mejorar la infraestructura. Otra hipótesis riesgosa podría ser que la persona sí tiene espacio para usar un container como un lugar para vivir, espacio, ¿ya? Entonces, capacidad para pagar, que efectivamente le interesa cambiar una media agua por un container y que tiene el espacio donde vive actualmente para poner ese container. Ya, si yo soy, los supuestos riesgosos van a depender, por supuesto, del perfil del emprendedor o la emprendedora. Entonces, en este caso, como yo estoy dando el ejemplo, yo voy a decir que para mí, si yo tuviera esta idea de negocio, el supuesto más riesgoso sería que la persona tenga espacio para poner un container. El método de validación que yo voy a hacer es, voy a agarrar primero voy a conversar con una persona de un campamento, le voy a preguntar si me deja ir hasta allá y me deja intentar posicionar en alguna parte de ese lugar un container y en el fondo voy a ver si cabe. Y el mínimo criterio de éxito sería que en un espacio donde vivan, no sé, 10 familias, me quepan al menos 10 containers. Ese va a ser mi criterio mínimo de éxito. Entonces ahora cuando yo tenga que pasar a la tercera parte del tablero de validación, cuando yo haga esto de get out of the building, es decir, sal de la caja, sal del edificio, yo voy a recordar que estoy validando que los 10 containers, cuando yo los intente poner en el suelo de este campamento, me van a caber. Ya, en caso de que no me quepan, la hipótesis va a estar invalidada, porque yo había asumido que sí me cabían. Entonces voy a tener que ir a la segunda columna que dice First Pivot y voy a tener que cambiar a quienes identifico como mis clientes, el problema o la solución. Ya en este caso, si yo la invalido, porque es altamente probable, igual estoy inventando, es altamente probable que no me quepa. Puedo, por ejemplo, cambiar a mis clientes. En el fondo ya, no voy a buscar espacios tan reducidos, sino que me voy a ir a otros lugares donde las personas tengan la misma necesidad, porque el problema no lo cambio y la solución de momento tampoco la estoy cambiando, pero sí me voy a ir a otros lugares, quizás no voy a ver en Santiago, quizás voy a ver en el norte de Chile o en el sur de Chile, si esto me funciona. Entonces aquí igual lo que estoy haciendo es cambiar a mis clientes, porque si se fijan, como ya los habíamos mencionado anteriormente, las zonas geográficas igual dictan mucho de las características del grupo de personas, porque no es lo mismo vivir en Santiago,
por ejemplo, en una comuna del sector oriente donde se ven muchas más casas que en otra comuna donde hay más edificios, o no es lo mismo vivir, por supuesto, que en el norte o en el sur de Chile, porque las condiciones climáticas incluso son distintas. Entonces ahí ya tenemos igualmente, aunque para algunos pueda decir, ya, pero solo está cambiando por conveniencia el lugar geográfico, claro, lo que estamos haciendo es pivotando a la hipótesis de nuestros clientes. Entonces en un inicio habíamos dicho que nuestros clientes eran las personas que vivían en campamentos en Santiago. Ahora no son esas personas, sino que son personas que viven en campamentos en el norte de Chile, donde los campamentos, esto estoy inventando igual, son más grandes, tienen más espacio. ¿Ya? Eso es un ejemplo. Si la hipótesis me sale invalidada. Ahora, si me salió validada que efectivamente en un campamento de Santiago de Chile sí me cabían los 10 containers que yo, con el método de validación que usé, con el criterio mínimo de éxito, entonces no tengo que pivotar. Tengo que irme al tablero de diseño de experimento a buscar mi segunda hipótesis más riesgosa, porque ya comprobé la primera. Ya, mi segunda hipótesis más riesgosa era que efectivamente a las personas que viven en estos campamentos de Santiago de Chile les interesa, estamos en la base de que en una dimensión paralela viven en Mediagua, por ejemplo, ya. Les interesa cambiar estas casas de medias aguas por containers. Entonces, esta es una segunda hipótesis riesgosa y lo que voy a hacer es, el método de validación, voy a hacer una entrevista. Voy a hacer una entrevista semiestructurada con una pauta de 10 preguntas que me permitan comprobar el interés de la persona. El mínimo criterio de éxito, como esto ya es algo menos tangible porque no voy y pruebo algo y lo pongo en un lugar, voy a definir que mi criterio mínimo lo mínimo que yo espero es hacer 50 entrevistas. Y dentro de esas 50 entrevistas yo voy a entrevistar al menos 25 mujeres, 25 hombres. Dentro de esas 25 mujeres y 25 hombres voy a entrevistar al menos 10 personas de un rango de entre 40 y 50, otras 10 entre 30 y 40, sí, así voy a ir jugando. Y entonces de nuevo les voy a preguntar y si efectivamente les interesa, entonces ya se validó. No tengo que cambiar el cliente de momento, no tengo que cambiar el problema ni la solución, tengo que comprobar la otra hipótesis riesgosa. Ahora, si yo compruebo con la entrevista que en realidad a quienes yo identifique como clientes, que son estas personas, me dicen, no, sabéis que a mí no me interesa, no me genera un problema, yo vivo bien, entonces ahí simplemente tenemos que cambiar o la solución o tenemos que cambiar. Me río porque digo como no hay negocio en ese momento, entonces tendríamos que cambiar a nuestros clientes. Quizás no son personas de un campamento, sino que son personas de una oficina, por ejemplo, que van a la minería. Y así vamos jugando. Responde la pregunta, igual me alargué un poco, pero creo que puede así ir siendo más ilustrativo. Ahí nos pusimos como en varios casos hipotéticos, así que creo que por ahí Enrique va a poder sacar algunas ideas. No sé, Enrique, si te sirvió por lo menos la breve explicación que te hizo acá Francisca, o si hay algo que todavía no esté muy claro. Cuéntanos aquí por el chat o si tu micrófono está un poco mejor, si es que quieres desmutearte y comentarnos. Por mientras, igual vamos a dejar abierto para otras personas que quieran consultarle a Francisca, tal vez ponerse en el caso de su propio emprendimiento y ver cómo podrían hacer este validation board o tal vez alguna otra cosa de las que vimos hoy día en este taller. ¿Alguien Antonia, que quiera? Dime, Francisca, adelante. Ay, perdona, te interrumpí. Bueno, es que te quería comentar que vi otra pregunta en el chat que dice, yo estoy comenzando a trabajar con el tema de la sublimación, haciendo tarjetas, carcasas, poleras, lanyard y cosas así, pero Patricia Pacheco, no entiendo si es que tienes una pregunta con respecto a eso para poder responderla. Y bueno, también comentar que Enrique Méndez dijo ahí en el chat, muchas gracias. Qué bueno que te haya servido. O sea, espero que haya sido así. Muchas gracias. ¿Sí, la Patricia, sí? Tu pregunta. Sí, Patricia, si pudieras elaborar un poquito más ese comentario y saber si es que efectivamente es una pregunta o tal vez esperaba aquí que Francisca repitiera el ejercicio en tu caso. Eso. Pero claro, en este caso ella vende hartas cosas. Entonces tal vez podríamos ajustarnos a un producto en particular. No sé qué cosa en específico, Patricia, te interesa. Nos puedes comentar por ahí. Y bueno, obviamente mientras Patricia ahí nos va respondiendo, el micrófono está más que abierto, si es que alguna o alguno quiere ahí
consultar sobre su emprendimiento en específico, tal vez alguna idea que tengan, adelante, son más que bienvenidos, el micrófono es todo de ustedes. Hola nuevamente. Aquí, tratando de sacar adelante un emprendimiento, así que todas las preguntas las vamos a bombardear. ¿Cómo definimos bien cuáles son los criterios mínimos de éxito? En el caso nuestro son telas enceradas que sirven para envolver y proteger los alimentos. Ya, súper. Por ahí, bueno, de partida siempre va a depender de la naturaleza del producto o servicio que ustedes, aquí las veo a las dos, quieran ofrecer. Entonces, en ese caso, viendo este ejemplo en especial, podría decir, por ejemplo, partir con el tamaño del mercado. O sea, ¿cuántas personas identifican ustedes que podrían calificar como clientes suyos? Y desde ahí estimar si yo quiero hacer una entrevista. Por ejemplo, si yo creo que en Santiago, me voy a situar en algo así como súper medible, si yo creo que en Santiago hay tantos habitantes, y yo creo que de esos tantos habitantes hay, no sé, 1000 personas que en una etapa muy temprana van a ser como mis early adopters, que son a estos clientes que se les llama que son, que adoptan rápido porque les interesan los productos que todavía no están terminados o que están en fases muy iniciales y que están dispuestos nomás a arriesgarse y comprarle, etcétera. Entonces ahí sí yo digo ya. En una fase muy inicial de mi emprendimiento, yo estimo que de aquí a un mes voy a tener un alcance de 1000 personas y para mí eso me parece bien porque si yo les vendo a esas 1000 personas, logro cubrir los gastos del mes, por ejemplo. Entonces, como mi mercado es de 1000 personas, para yo obtener una muestra significativa y resultados significativos a la hora de hacer entrevistas, entonces al menos voy a querer entrevistar, no sé, al 30% de ellos. Entonces tendría que entrevistar a 300 personas. ¿Cachai? Así podéis partir. Lo otro es también situarte en una zona geográfica, es decir, ya, mi solución pretende instaurarse de primera en la región metropolitana. Te estoy dando ejemplo porque, bueno, yo vivo acá, ¿ya? En la región metropolitana. Y yo creo que mi solución califica para un segmento de clientes que tienen cierto rango que ganan cierto dinero, ¿ya? Voy a inventar de nuevo. Supongamos que mi producto lo vendo a 5000 pesos. Entonces, para que una persona esté 100% dispuesta a pagar por ello, al menos yo estimo que tendría que estar ganando 600.000 pesos al mes. ¿En qué comunas en general o cuánta gente de la que vive en esta zona en especial yo estimo que hay personas que podrían pagar? Ya, voy a inventar. En todas las comunas del sector oriente y voy a identificar 5 de ellas. Entonces, para un mínimo criterio de validación, quizás no es la cantidad de entrevistas, sino que es que el grupo entrevistado sea lo más heterogéneo posible, para que tú puedas recopilar la mayor información también posible. Ahora, lo otro que te puede interesar es que por el contrario sea para todo público, sin importar cuánto dinero percibe mensualmente. Entonces, un criterio mínimo de validación va a ser no solo las comunas del sector oriente, sino que al menos de todos los rangos de sueldo. Entonces, cuando tú hagas tu entrevista, quieres equiparar, cuando te marque la opción de cuánto ganas al mes, equiparar eso. ¿Se entiende? Hola. Pero otra pregunta, cuando uno pone el precio de eso, a ver, el fin de nosotros es que la gente saque el plástico de sus casas. Ese es el punto. ¿Ya? ¿Ya? Sin embargo, esto es un negocio y también tenemos que cobrar. No lo podemos hacer. Claro, pues, por supuesto. ¿Qué es lo que prima? Para nosotros prima sacar el plástico de un solo uso. Sin embargo, la idea es que haya más gente que lo use, por lo tanto hay que bajar el precio, ¿verdad? Para hacerlo más masivo. Porque de esa manera sí, de acuerdo. Más gente, ¿no es cierto? Pero ¿cómo llego a ese equilibrio? Porque claro, nosotros podríamos llegar a ese equilibrio si hoy día vendiéramos 100.000 a lo mejor, o si estuviéramos en un retail, cosa que no claro. estamos, y no sé si que tenemos ganas de estar tampoco. Pero en el fondo, ¿cómo llegamos a ese precio? Ya, ahora podríamos aprovechar de hacer el ejercicio
ustedes que tienen más conocimiento, porque bueno, es su emprendimiento, ¿cuáles son las dos hipótesis más riesgosas que identifican de momento? Que si no validan o que si en el fondo terminan siendo invalidadas, el negocio ya no les va a funcionar. La materia prima. Ya, pero en ese caso sería como, o sea, yo, como lo que me estás contando, yo me podría imaginar que una hipótesis bastante riesgosa es que a toda la población le interese efectivamente eliminar el plástico de sus casas. Porque en el fondo a ustedes como equipo les interesa que en todas partes todo el público elimine o al menos disminuya, me puedo imaginar, el plástico de su casa. ¿Ya? Entonces, estamos asumiendo que sus clientes tienen ese interés. Quizás no es este momento una necesidad, o sea, puede que sí, el planeta lo va a necesitar definitivamente, pero puede que de momento sea un interés para sus clientes. Entonces, para que su producto se venda, tiene que haber una persona interesada en comprarlo. Entonces, el supuesto más riesgoso es que a todo tipo de personas les interese disminuir el nivel de plástico que usan en sus hogares. ¿Cómo yo puedo validar que a todos los grupos de personas o a un grupo muy diverso les interesa? ¿Han hecho ese ejercicio? ¿Lo han intentado validar? No. Ya, por ahí pueden partir. O sea, ese sería un supuesto súper riesgoso que les podría generar como, bueno, riesgo, o sea, pérdidas. Ahora, el método que yo lo veo en esta etapa, de forma de abordarlo bien, es, las entrevistas siempre son un buen método, porque así te aseguras de validar con tus clientes lo que tú asumes, eso es una cosa. Lo otro es comenzar a vender. O sea, claro, no es tan fácil, pero poner en el mercado el producto a disposición para que tus potenciales clientes te los compren y estimar en un mes cuánta gente te compra el producto y tratar de caracterizarlo lo mejor posible, es decir, de qué edades son las personas que te compran el producto, cuánta cantidad de producto te compraron, porque eso va relacionado con cuánto están dispuestos a pagar, o más bien cuánto están dispuestos a gastar en esta solución que les permite disminuir el uso de plástico en sus casas, y hacer ahí un estudio de un registro histórico de cómo se comportan tus clientes y tratar ahí de identificar quiénes son las personas más interesadas, qué tipo de productos te compran más, cada cuánto tiempo te compran más estos productos, y ahí el criterio mínimo de éxito va a depender mucho de lo que ustedes esperen, pero puede ser, por ejemplo, si estás haciendo este método de validación, que es poner a disposición el producto y ver cuánta gente te compra, poner un mínimo de compras que tienes que alcanzar al mes, de modo que tu cliente sea, tu negocio sea sostenible. Con los costos que tú generas, el mínimo de ventas que tú tendrías que tener, el volúmenes o en precios, para que el negocio se sustente en un mes. O si estamos validando, bueno, en este caso estamos validando que las personas se interesan. Ahí va como el mismo ejemplo que te había dado antes. Hacer la entrevista y ver cuántas de esas personas, el criterio mínimo sería 50 personas dependiendo del tamaño de mercado que tú quieres abordar. Y también vas a validar o invalidar dependiendo de las respuestas que tú obtengas. Estabas validando que a la gente le interesa. Entonces tienes que preocuparte de hacer una entrevista lo más diversa posible y evaluar cuáles son las respuestas. Si la respuesta en un 70% te dicen sí, me interesa eliminar el plástico, entonces ya validaste que tu cliente es ese y que tu problema es ese. Ahora después puedes ir validando, por ejemplo, en esa misma entrevista, cuánto estarías dispuesto a pagar mensualmente, cuántos te gustaría comprar, ¿lo comprarías o no lo comprarías? Si fuera este método de delivery o otro método de delivery. Y ahí vas viendo cómo se comporta el mercado, cómo reaccionan tus clientes ante lo que tú les propones. Gracias. Yo creo que por ahí puede ir la respuesta. Espero que le haya quedado claro. O sea, no sé si tenemos más tiempo, Antonia, por si les quedó más dudas. Bueno, si alguien tiene alguna duda, adelante, aprovechemos estos últimos minutitos, pero ya la idea es que empecemos a cerrar. Bueno, ahí voy a leer un comentario que nos dejó Leonardo, que decía, generar encuestas y subirlas a redes sociales para segmentar clientes sería buena idea para identificar a los y las interesadas.
Muchas gracias, Leonardo, por el comentario. No sé si, Paulette, quedaron bien con la respuesta que les di Francisca, si quieren de repente ahondar un poquito más y aprovechar estos últimos minutitos para resolver dudas. Y también, obviamente, le dejo la palabra ya a las últimas preguntas que quieran aprovechar este tiempo. No estamos acabronando. Estamos en el audio. Estamos como dueños de la... No hay problema, aprovechense totalmente el espacio. Así que Sí, pero para eso agarramos es todo. Es que nosotros ya estamos vendiendo el producto. Hace 4 meses, más o menos, 5 meses, que al principio era como la gente más cercana, por supuesto, justamente para tener feedback. Por supuesto nos equivocamos de tela, un montón de cosas hasta llegar como a la fórmula perfecta y todo, pero ya estamos vendiendo y estamos yendo a ferias, donde ¿Ya? en el fondo educar a la gente. Entonces ahí también tenemos un poco de feedback de la gente de la feria, que generalmente la gente no la conoce, no sabe para qué sirve, piensa que en el fondo va a gastar más plata, ¿cachai? Tiene como esa parte. Pero sí, es súper importante lo que dijiste, porque en realidad si nosotros hiciéramos una encuesta formal, digamos, algo que uno pudiera cuantificar, sería... O sea, nos daría mucho más información de la que nosotros tenemos en la Bla, así como, no sé, pues en las ferias o en la Plaza Perú, que es un lugar perfecto para esto, porque vive mucha gente joven, capaz que la Antonia vive ahí, joven, que vive sola, o que vive con una amiga o con la pareja, que son súper como ecológicos, que les gusta como, no sé, pues, como que además tienen sus lucas para hacerlo, ¿te fijáis? Y ahí tenemos mucho feedback, en esos lugares, ¿te fijáis? Pero no hemos Sí, hecho pues nada. me alegro mucho porque eso es un muy buen método de validación también, o sea, como que indirectamente están haciendo una especie de entrevista, están como iterando y aprendiendo constantemente. O sea, si me dejáis si me dejas dártelo en 2 minutos las últimas recomendaciones, recuerdo Vale. que me habías dicho algo con el precio. O sea, como Sí. para ajustar el precio, yo te recomendaría primero estimar el valor mínimo que tú necesitas, que ustedes necesitan cobrar para que en el fondo el negocio sea sostenible. Luego entra ahí el margen y la cantidad. Por ejemplo, si necesitan vender 1 millón sí o sí, el millón es lo que necesitan percibir como ingreso. Ahora, si venden 100 y si venden 10, es distinto. Si venden 10 productos perdón, unidades, a que si venden 100 es distinto. Entonces, también por ahí se pueden ir que estimar cuáles son los niveles de venta mensuales en cantidad y en base a ello definir un margen que les acomode en relación a la cantidad y que les permita a la vez cubrir con los costos mínimos básicos y esenciales de su negocio. Ahora, el margen siempre lo pueden ir ajustando dependiendo también de la disposición y capacidad de pago de sus clientes. Pueden hacer algo diferenciado, pueden tirar promociones. En el fondo, el mensaje que les quiero decir es, siempre hay que cubrir los costos y el margen se puede ajustar dependiendo de la cantidad que yo venda, porque lo voy a multiplicar por el precio y el margen, y dependiendo de la disposición a pagar de mis clientes. Ahora, si a usted, por lo que entendí, le interesa que el producto sea más masivo, yo me imaginaría que la idea es disminuir el costo, perdón, el precio lo más posible. Entonces ahí tendrían que disminuirlo de forma que aún así puedan, por ejemplo, pagarse sus sueldos y los costos básicos del producto en sí, y que a la vez sea, en ese caso hay que hacer como un trade-off, que es como un tira y afloje de cantidad versus precio. O sea, tendrían que establecer estrategias que les permitan vender más a un bajo costo, de forma que el monto final del mes sea igual alto o sea igual conveniente para ustedes. Claro, ahí en el fondo es por volumen. Claro, o sea, en este caso, en esta naturaleza del negocio en sí, como la idea es abordar a la mayor cantidad de personas y por lo general la mayor cantidad de personas nunca está dispuesta a pagar algo tan alto, hay que bajar el precio lo más posible, pero a la vez, ¿cómo lo compenso? Tratar de abarcar el mayor segmento de mercado, más bien segmento de mercado, no, como fracción del mercado disponible posible, o sea, ir a todas partes, ir a todas las ferias, a todas las comunas, a alcanzar todas Pero las en eso edades, estamos. todas las profesiones, todo. Es justamente en eso estamos.
tratando de ir a todo, y además con eso, en las ferias uno ve mucha gente. Entonces vas viendo y vas como identificando quiénes son la gente que más se interesan los niños, ponte tú. Los niños Claro. porque ven un panal de abejas que tenemos ahí exponiendo, y por ahí entran, pero en el fondo es eso, es como tratar de ir a todos lados y tratar de ver cómo entrar así, pero también es un producto súper hecho a mano, y no hay máquinas en esto, entonces también es súper artesanal. Entonces, el bajarle el precio también es un tema, porque es súper difícil hacerlo. Entonces, pero Vamos a bueno. mostrar el producto. No, sí lo conozco, pero yo no sé, espero que haya sido usted alguna vez que lo vi, sí lo conozco, es muy Habían algo interesante. en rollo, pero claro, este es de 1,40 m de largo, y tú lo cortas según... Ah, Otros venden, ¿sí? Unos que son unos cuadrados, así, que son más chicos, sí. que vienen predeterminados. Pero ese Bueno, es como en eso. Y ahí agregando un poco lo que mencionaba Francisca anteriormente, o sea, yo sé que ustedes han recibido bastante feedback de las personas que le han comprado inicialmente, gente conocida o tal vez en esta misma feria, pero hoy en día no cuesta nada hacer una encuesta a tus clientes, ya sea a través de Google Form, SurveyMonkey, etc. Uno hace un formulario, se demora 3 minutos, y eso, o sea, si tienes una base de tus clientes más comunes, cosa de mandársela, y de repente, no sé, como incentivo les puedes dar un código de descuento, tal vez alguna cosa para la próxima compra, y así, por ejemplo, te pueden ayudar dando su respuesta, y con eso por lo menos ya vas a tener una base de X cantidad de personas que te van a haber dado su opinión sobre tu producto, y con eso tú vas a poder tomar decisiones, ¿ya? Así que mi recomendación sería que está súper bien el feedback, pero que lo tengan cuantificado en alguna herramienta, en algo que ustedes puedan ver y decir, ok, es distinto al feedback que teníamos del boca a boca, ¿cachai? Sí, la recopilación de información, la data histórica sirve mucho para hacer muchas proyecciones también al futuro, comportamientos de clientes, estimación de demanda, todas esas cosas, como recomendación general a todos y todas las que están conectadas, que lo hagan, sí. Así que ahí esperamos que con esas recomendaciones puedan ahí tener algunas ideas más innovadoras. Que les, Les deseamos mucha suerte con LED y bueno, no sé sí, cuál es mucho tu éxito, bueno, y a todos los emprendimientos también. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. No sé si es que no hay más preguntas. Les queremos agradecer a todos y a todas por su asistencia hoy día. Este era el último taller de este segundo ciclo. Durante el mes de noviembre vamos a tener nuevamente otro ciclo que les vamos a estar informando. Como ustedes ya se inscribieron en este, van a recibir toda la información, así que no se preocupen. Le queremos también agradecer a Francisca por su valiosa presentación. Muchas gracias por estar aquí, por darte el tiempo y poder explicar tan claramente todos los contenidos. Y bueno, vamos a quedar en contacto y nos veremos próximamente en estos nuevos talleres de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Carla, ahí por los comentarios, ahí Enrique. Esperamos que Sí, estén gracias muy por las bien. preguntas también, porque eso hace un poco más lúdico, entretenido todo. No es fácil exponerse y preguntar, así que muchas gracias también por sus preguntas. Sí, totalmente. Con ejemplos, todos los conceptos van quedando mucho más claros. Así que muchas gracias a ustedes por su participación. Y Oye, bueno, les la voy a dejar dejamos. mi correo igual a Antonia. Déjalo Ahí ahí en en el el chat chat dice nomás, María Francisca. Acosta, porque bueno, mi nombre es María Francisca, entonces ahí, para que no se confundan, por si no sé, lo que sea, yo estoy en Open Book Chef, apoyamos emprendimientos, si les interesa conocer igual algo de cómo funciona este centro de innovación y emprendimiento de la misma universidad, puede ser igual valioso, yo creo, Antonia, para los emprendimientos. Sí, totalmente. De hecho, Open Book Chef también siempre hace muchas charlas, muchos talleres, está haciendo siempre actividades. Entonces, de repente, si es que los pueden seguir en las redes sociales, aquí yo les voy a poner la página de Open Book Chef, igual. Mientras ahí María Francisca les pone su correo. Sí. Pero siempre es bueno que vayan siguiendo las redes sociales de todos estos centros de emprendimiento, porque siempre hay actividades también para conocer a otros emprendedores que están en situaciones similares, compartir experiencias, todo eso siempre es súper, súper valioso. Aquí en el chat les dejo la página web de Open Book Chef. Sí, perfecto. Y ahí, María Francisca, si es que tú quieres poner tu correo.
estaríamos. Sí, ya lo había dejado, pero se debe haber ido por arriba, así que Bueno, lo voy a repetir. lo copiamos. Ahí Lo está. copiamos para que no se pierda por ahí. Así que por ahí, para que Gracias. vayan anotando, por si tienen cualquier consulta, pueden también escribir a Francisca. ¿Ya? Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia y nos veremos en el próximo ciclo en el mes de noviembre. Que estén muy bien. Les mando un abrazo a todos y a todas. Chao, gracias Antonia. Chao, Francisca, que estés súper bien. Muchas gracias. Ay, no puedo salir. Cierra tú nomás porque tú estás Ayúdame. de así que vamos a cerrar Ya, todo. eso, ¿verdad? Dale nomás, con confianza.